¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en este proceso de la sequía a la normalización? ¿Dónde estamos en el invierno, buscando las temperaturas que corresponden a esta época del año y no aparecen, o aparecen poco, discontinuadas, con veranillos que no estábamos acostumbrados a vivir? Vamos a tratar de buscar respuestas a esas preguntas. Para eso estamos con Mario Videgain, meteorólogo, asesor de INUMET, el Instituto Nacional de Meteorología. Videgain, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? Sí, lo llamamos porque usted este fin de semana decretó el final de la sequía con algunas de sus comunicaciones en Twitter. Bueno, las lluvias que hemos tenido acumuladas, por lo menos en la semana pasada, aquí en el sur del país y fundamentalmente sobre la cuenca de Santa Lucía, mostraron varias estaciones pluviométricas con acumulados de más de 140, 150 milímetros. Esto significa, en volúmenes, ¿no?, para compararlo, una vez y media de lo que sería el acumulado promedio o esperado para todo el mes de agosto. Son cifras que no veíamos por lo menos desde el comienzo del 2020, ¿no?, de cuando comenzó este proceso de sequía. Por lo tanto, creemos que ya este proceso de sequía tan prolongado debería estar llegando a su fin, y más también tomando en consideración los pronósticos que se están haciendo a nivel climático para los próximos meses. Bueno, vayamos por ahí, porque lo que usted señala, el agua que ha caído en este mes de agosto ya supera lo esperado para este mes del año. ¿Entiendo bien? Exactamente, para todo el acumulado de todo el mes de agosto, ¿no? Bien, pero claro, todo depende de cómo continúe la cosa. Y en esa materia, ¿qué es lo que dicen los pronósticos? Bueno, los pronósticos climáticos todos son coincidentes, digamos que estamos entrando en una fase cálida del fenómeno del Niño. Esto es algo que a nivel de Uruguay, sur de Brasil, este de Argentina, en esta primavera, o en la primavera en general, provocan exceso de lluvia, ¿no? Lluvias que van a estar por encima incluso de sus valores normales esperados. O sea, estamos esperando una primavera, por lo tanto, 2023 húmeda en gran parte de Uruguay, pero fundamentalmente lo que sería el norte de nuestro país, lo que sería toda la cuenca del río Uruguay, Río Negro y cuenca de lo que sería el río Cuarén, ¿no? Por lo tanto, desaparecen las preocupaciones, por ejemplo, a propósito del abastecimiento de agua en la zona que utiliza para operar la planta de aguas corrientes de OCE. Creemos que sí, estas lluvias también ahora de estas últimas horas, de estas últimas 24 horas también son relativamente importantes. Estamos hablando de acumulados de 20, 30 milímetros sobre la cuenca de Santa Lucía, y son lluvias que se vienen a sumar a las de la semana pasada, como decíamos, que fueron muy abundantes, y en una situación donde los suelos ya están saturados, ¿no? O sea que todos estos, por así decirlo, 20, 30 milímetros van a escurrir en su totalidad a nivel superficial y van a engrosar lo que son caudales de arroyos, ríos y llenar los embalses. Entonces, a ver, por ejemplo, para llevarlo a términos prácticos, a la represa de Paso Severino, que es la que miramos con más angustia durante los últimos meses, recordemos, hace un mes y algo estaba en el 1,7% de su capacidad, ¿no? Exactamente. 1,7%, ahora abruptamente en pocos días, bueno, ya venía recuperando, pero en pocos días saltó y ahora ayer estaba en el 50% de la capacidad. Exactamente. ¿Qué cabe aguardar? ¿Cómo diría usted que van a ser los próximos días para la represa de Paso Severino? Sí, esta lluvia, como digo, de estas últimas horas, estamos hablando acumulados de 20, 30 milímetros sobre la cuenca, van a, como digo, directamente van a ir a engrosar, digamos, lo que sería el embalse. De acuerdo, pero ¿algún número que usted puede estimar? No, básicamente estimo que va a llegar alrededor, no va a ser un 100%, pero sí va a llegar a un 60-70% de su capacidad ya en esta semana, ¿no? Al finalizar esta semana. Bien, eso obviamente es muy tranquilizador, ¿no? Sí, básicamente tendríamos una situación, yo diría, por primera vez en muchísimos meses, una situación prácticamente normal a nivel del embalse de Paso Severino. La situación en esta zona era la que más complicaciones generaba, sobre todo desde el punto de vista masivo, ¿no? Teniendo en cuenta cómo llegó a afectar el abastecimiento de agua potable, el agua que suministra OCE en las cañerías. En el conjunto del país, ¿qué panorama tenemos en cuanto a la sequía? En cuanto a la sequía que también se extendió a otras zonas en los últimos años y pico. Sí,
Sí, bueno, si mirábamos lo que sería porcentaje de agua disponible en los suelos, por ejemplo, al día 10, ahora de agosto, veíamos que por lo menos había 2 regiones donde todavía había, diríamos, remanentes de esta sequía tan prolongada, que era el extremo norte, decía el departamento de Artigas, básicamente, y acá en el extremo sur, sobre el departamento de Canelones, Maldonado, lo que sería la cuenca prácticamente del río Santa Lucía. Pero repito, con estas lluvias que ocurrieron la semana pasada, muy abundantes en el sur, un poco más moderadas en el norte, prácticamente hoy en día, estamos hablando al cierre de esta última década, estamos con una situación ideal a nivel de suelos y por lo menos digo, a un nivel de prácticamente 100% de humedad en los suelos. O sea, para decirlo claramente, los suelos ya no pueden contener más humedad o más agua, por lo tanto, cualquier tipo de precipitación que ocurra va a ocurrir a nivel superficial y entonces lo vamos a observar en los caudales, ¿no? Por lo tanto. Sí, ¿y qué riesgo tenemos de inundaciones? Ya sufrimos algunas, ya vimos algunas, mejor dicho, hubo poblaciones de nuestro país que las padecieron en estos días. ¿Puede ser algo que se repita, que adquiera más gravedad en el correr de las próximas semanas en algunas zonas del país? Sí, exactamente. Ese es un riesgo importante que vamos a tener en estos próximos meses. Estamos hablando ahora a partir de septiembre, por efecto justamente de la influencia de la fase cálida del Niño, que nuevamente en nuestra región nos afecta fundamentalmente, les digo, ahora en septiembre, octubre, noviembre, pero yo creo que, por ejemplo, el mes de octubre tal vez sea el más crítico en cuanto a que podamos tener eventos de inundación localizada, como ya lamentablemente es historia, ¿no? Tenemos casos típicos, ¿no? Por ejemplo, en la cuenca del río Cuarén, ¿no? Poblaciones ribereñas del río Cuarén, y también sobre lo que sería el río Xi. Básicamente son lugares o localidades que son afectadas cuando tenemos esta fase cálida o niño durante la primavera. Y eso también, esta fase cálida se va a extender tanto al verano, al próximo verano, estamos hablando de 23-24, como incluso al próximo otoño 2024. O sea, este fenómeno, que es un fenómeno de deshielo oceánico, se mantiene por varios meses. O sea, nos va a seguir acompañando y nos va a influenciar no solo, repito, la primavera, sino también el clima del próximo verano y del próximo otoño. ¿Romina? Sí, ¿eso qué implica, Videgain, concretamente cuando apunta al verano? ¿Qué tenemos que prever? Básicamente que vamos a tener un verano muy diferente a lo que tuvimos el verano pasado. Ustedes recuerdan el verano pasado con altísimas temperaturas, olas de calor, déficit obviamente de lluvias prácticamente en todos los meses de verano, altas tasas de evaporación. Bueno, es un escenario que vamos a tener el año totalmente opuesto en este próximo verano, ¿no? O sea, vamos a tener numerosos días con lluvia, cielos nublados o cubiertos, temperaturas que no van a ser tan elevadas, incluso por debajo de valores normales en cuanto a los valores máximos, ¿no? De temperatura, bajas tasas de evaporación, diríamos, una situación no buena, diríamos, para lo que sería el turismo, pero sí muy buena, digo, para el sector productivo, ¿no? Lo que sería para la producción de pastura, producción de leche y los cultivos de verano, que se van a ver muy favorecidos como no se vieron en estos últimos 3 años. Nos centramos sobre todo en las lluvias, pero ahora si ponemos el foco en las temperaturas, ¿es probable que continuemos con estas especies de veranillos cada tanto recurrentes en pleno invierno? ¿Qué cabe esperar para lo que es el final del invierno, para cómo viene la primavera? Sí, el invierno se ha comportado también ya, digamos, bajo la influencia de esta incipiente fase cálida del Niño. Vamos a terminar un invierno con temperaturas por encima de lo normal. En promedio estamos hablando de un grado y medio por encima de valores normales. Un invierno cálido, repito, y la primavera... Antes de que siga, sí. Perdón, ¿cuántos antecedentes hay de agostos como de agostos tan raros, con tantos veranillos? Bueno, habría que analizarlo, pero sí, hemos tenido muchos altibajos, sub y baja, ¿no? Yo diría, ¿no? Sí, por eso fue muy llamativo lo que ocurrió hasta ahora, ¿no? Claro, sí, diríamos, no tanto capaz que podemos decir olas de calor, porque la calor serían tres días o más consecutivos con temperaturas extremas, pero sí lo que hemos tenido y se ha notado es alternancia, ¿no? Tan brutal en cuanto a máximas y mínimas, ¿no? Un sub y baja, yo diría, ¿no? De día a día. Fue muy llamativo esa característica. Hace tiempo que no pasaba algo de esto, ¿no? Sí, exactamente, digo, como que mucho más extremo, ¿no? Eso también, por lo menos yo se lo achaco también a la sequedad del aire, ¿no?
hemos tenido por lo menos hasta ahora, hasta esta semana pasada. Esas amplitudes térmicas tan brutales, ¿no? Durante el día y de un día a otro, ¿no? ¿Está el cambio climático de por medio? Bueno, el cambio climático sin duda que está afectando a nivel global, ¿no? Y bueno, incluso en Uruguay también tenemos temperaturas, si uno mira temperaturas medias anuales, por ejemplo, ¿no? En el largo periodo, ve claramente que tenemos una tendencia creciente de las temperaturas, eso es indudable. Ahora, ¿cómo afecta, en este caso, como decíamos, de esta alternancia tan brutal de un día a otro en cuanto a temperaturas? Yo acá se lo achaco, como digo, más, se lo adjudico más a lo que sería la sequedad del aire, propiamente dicha, que teníamos, porque justamente al tener aire muy seco ocurre eso específicamente, ¿no? Tenemos unas diferencias enormes entre, por ejemplo, temperaturas mínimas diurnas y la temperatura máxima que se da en la tarde, ¿no? Entonces, ese puede ser una de las explicaciones. No, en cuanto a la primavera... Sí, ahí está, porque Romina le había preguntado y yo interrumpí. No, justamente, volviendo a eso, decimos que vamos a pasar, según estos escenarios, estos pronósticos, vamos a pasar justamente de esta situación de temperaturas por encima de lo normal al final del invierno y comienzo de la primavera, a una situación tal vez parándonos en noviembre, en diciembre, con temperaturas que van a estar en promedio por debajo de lo normal. O sea, un fin de la primavera fresco y un verano que sin duda también va a ser más fresco de lo normal. O sea, vamos a pasar de un extremo al otro, ¿no? O sea, de un invierno cálido tal vez a un verano fresco, ¿no? ¿Te quedaron más preguntas, Romina? No, por ahora no. ¿Algo que usted entienda conveniente agregar a este panorama que ha ido trazando a partir de nuestras preguntas? No, el fenómeno del niño que se está desarrollando actualmente, diríamos que hasta hace unos 2 meses la mayor parte de los modelos indicaban que iba a ser de una intensidad fuerte. Aparentemente ahora se ha desinflado un poco y este fase cálida sería de una intensidad moderada, lo que bueno, por lo menos también nos ayuda en el sentido de que tal vez los impactos que tengamos o esas posibles o potenciales inundaciones no sean tan importantes en función de la intensidad de este fenómeno. Eso pensando en las próximas semanas, digamos. Exactamente, próximos meses, ¿no? Y en el verano, en particular, a partir de la descripción de verano que usted anticipaba, consultan a algunos oyentes qué riesgo de cianobacterias hay por delante. Bueno, creo que menos todavía de lo que pudo haber ocurrido en los pasados veranos, porque hay que recordar que la cianobacteria, bueno, se da por una combinación de distintos factores, pero uno de los requisitos fundamentales es tener altos niveles de radiación solar. Y justamente eso no lo vamos a tener, ese ingrediente no va a estar en el próximo verano. O sea que creemos por lo menos que por ese lado, por ese ingrediente, no va a estar presente y por lo tanto, digo, menor riesgo de aparición de cianobacterias. Mario Videgain, meteorólogo, asesor de INUMET, el Instituto Nacional de Meteorología. Le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Buenos días. Hasta pronto. Hasta luego.